Bienvenidos al episodio 21 de las charlas de la Cátedra Abierta de Derecho Empresarial. Hoy vamos a hablar de directorio, sindicatura y control de vigilancia. Estamos con la doctora Rita Morrone, que es abogada por la Universidad de Buenos Aires, mediadora prejudicial y conciliadora en relaciones de consumo. También es profesora adjunta de Derecho de la Cátedra de Derecho Empresarial de las Facultades Económicas de la Universidad de Palermo, de la Kennedy, entre otras. Estamos con Magdalena Corolivera, que nos acompaña. Yo soy Sebastián Sal. Entonces, te saludamos, Rita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, ¿qué nos podés contar en este tema de las sociedades anónimas, de este órgano de administración y los órganos de control de esta sociedad? Bien. Este órgano, al que vamos a denominar directorio, es el encargado de la administración de la sociedad. Recordemos que cuando hablamos de administración hablamos puertas para adentro, cuando hablamos de representación hablamos puertas para afuera. Es un órgano que puede tener uno o más, vamos a ver dependiendo de qué tipo de sociedad anónima hablemos. Perdón, uno o más, ¿qué? Directores. Perfecto. Perdón. Directores. Es importante destacar que no hace falta ser profesional, sí o sí, para poder integrar este órgano, como así vamos a ver en fiscalización, que en alguno denominado sindicatura, que en instantes vamos a trabajar, sí, pero no es un requisito que la ley imponga a los fines de poder estar en ese cargo, ¿sí?, de director. Que, por cierto, es importante destacar al respecto que tiene distintas maneras de elección. Y hay una particularmente, es decir, puede ser, normalmente es designado por la asamblea ordinaria, también dependiendo de lo que surja del estatuto, puede el Consejo de Vigilancia designarlo, y también cuando hablamos de distintas clases, categorías de elecciones. Sin embargo, y esto suele ser una pregunta o una inquietud que le suele generar bastante dolor de cabeza a la hora de estudiarlo, ¿qué pasa con las minorías y el voto acumulativo cuando elegimos a los directores? ¿Por qué digo esto? Porque en lo que tiene que ver con la elección de los directores, existe la posibilidad de utilizar lo que se denomina el voto acumulativo. ¿Qué es esto? Bueno, miren, para 1/3 de las vacantes a cubrir, a los fines de que las minorías tengan directores dentro de la sociedad, se le va a permitir realizar este mecanismo del voto acumulativo. ¿Cuáles son las diferencias y qué es lo que implica? En el caso del voto acumulativo, la cantidad de votos que va a tener aquel que decida utilizar esta opción, que es inderogable y no puede limitarse, es un derecho fundamental que tienen los socios, se va a multiplicar la cantidad de votos que tiene por la cantidad de vacantes a cubrir, ¿sí? Entonces, de repente, si tuviéramos que cubrir 9 vacantes y tuviera 1000 votos, tendrá aquel que decida votar mediante este sistema 9000 votos, que los va a poder distribuir de dos formas: o todo a un candidato o a tantos cargos en virtud de que sea 1/3. Es decir, en este caso serían 3, ¿sí? Entonces, esos 9000 votos podrán ser 3000, 3000 y 3000 para 3 candidatos, podrá darle los 9000 a un candidato, mientras que aquel que decida elegir al director en lo que tiene que ver con asamblea ordinaria, a tantas vacantes como haya que cubrir le va a dar la totalidad de los votos. Es decir, si normalmente tengo 3000, entonces será 3000 para el postulante A, 3000 para el postulante B, y así se asegura que las minorías, por supuesto, tengan en el directorio también integral. Perdón, no, porque hay una cosa que me parece importante, que como volver un poquito para atrás. Vos dijiste que el directorio era puertas para adentro y representación puertas para afuera, ¿no? Y después empezaste a comentar cómo elegíamos, pero entonces me parece que por ahí estaría bueno que quede claro cuál es esa función que cumple este directorio y por qué y quiénes están eligiendo. O sea, me parece que
por ahí eso estaría bueno aclararlo, como es un pasito antes de esos votos, que aparte voto acumulativo. ¿Qué hace el directorio y cómo funciona? Claro, como un poquito antes. Bueno, lo que tiene que ver con el directorio, se tienen que reunir periódicamente. Las reuniones, si no dice nada el estatuto, serán una vez cada 3 meses. Y entre las funciones que muchas veces pueden delegar algunas, ya sea en gerentes, que no hace falta que sean directores, o bien en un comité en el cual sí tiene que estar solamente integrado por directores, pueden delegar algunas funciones, como por ejemplo, de repente, cuestiones ordinarias como ser dirección de personal, un gerente, como ser cuestiones de operaciones bancarias, no así en lo que tiene que ver con disposición de bienes registrables, no así en cuanto a representación, es decir, si bien el cargo es indelegable, algunas funciones pequeñas o algunas funciones del cotidiano sí las pueden. ¿Y cuáles serían las funciones? Por ejemplo, la dirección del personal. Yo siempre tengo un conflicto, que lo he hablado varias veces con escribanos, que a veces uno encuentra poderes generales, que entrega un director a un tercero, y te entrega un poder general para hacer lo que quieras, representación. Sí. Pero esto es como si el presidente de la nación le entregara un poder a otro y decía, vos haces lo que quieras, yo me voy de vacaciones y vos representame. Sí. Eso en la práctica se ve, pero sería como que no sería legal de todo. En verdad, y tampoco hay mucha observación al respecto. Incluso lo que suele suceder, yo lo veo mucho como conciliadora de consumo en los reclamos que les hacen a las empresas y cuando vienen los apoderados, esto de que son tan amplios los poderes que a veces ni siquiera tienen las facultades mínimas detalladas, sino que es una amplitud tal que podría ser pasible de, por lo pronto, alguna nulidad en cuanto a esto, porque estaría, si uno irá fino y no tan fino, delegando facultades que no podría. Dice, bueno, de repente quizás una empresa que tiene, no sé, 9 audiencias diarias por estudio jurídico que le dieron, y sí, seguramente un apoderado para eso. Pero es verdad esto que menciona Sebastián, que viendo los poderes, que es una de las cosas que normalmente los conciliadores hacemos para poder dejar que comparezcan a las audiencias, son amplísimos. ¿Sí? Y otra pregunta que siempre me genera conflicto: los números pares o impares en el directorio. Si son pares, ¿qué hacemos? Porque son 4, 2 a favor, 2 en contra. ¿Cómo salimos? Digo, son 2 y se pelean los 2 directores. Bueno, ¿Cómo salimos? En ese caso tendrás que... ¿Recomendarías eso, tener un número par? O... No, recomendaría impar, pero dependiendo, es decir, hay circunstancias o decisiones en las cuales a veces hay directores que se tienen que abstener de votar. Digo, si estoy, por ejemplo, verificando cómo fue la gestión de un director, o si hay responsabilidad porque no actuó con diligencia, o si hubo algún acto que esté prohibido, como por ejemplo, no sé, actuar en competencia de la sociedad, o no teniendo de repente la diligencia de un buen hombre de negocios, en esos casos se tiene que apartar del tipo de decisiones que se vayan a tomar en cuanto a si está correcta su función o no. Me fui de tema. No, pero... Vamos bien, pero yo te iba a ir a preguntar también dentro de esto que estabas contando. Sí, está bien, pero me enojé. Estamos hablando de un tema comercial y vos decís que sí, yo digo que no. Magdalena puede ser un tercer director, entonces votás a favor de uno u otro. Pero si somos 2, estamos complicados, si somos pares. Entonces, es difícil ahí, no sé cómo se solucionaría eso. ¿Y cómo es el tema? ¿Tienen que tener suplentes? Tiene que tener suplentes y en verdad en lo que tiene que ver con cuando dejan sus funciones, es decir, sí es verdad que es un cargo que si renuncia deberían aceptarle la renuncia, no siempre, porque si esa renuncia es de manera intempestiva o pone en riesgo el funcionamiento de la sociedad, o es dolosa, es decir, yo sé que de repente un contrato con la sociedad se va a celebrar en virtud de que yo estoy, y 2 días antes para perjudicar a esa sociedad, me voy. Entonces ahí no puedo irme por mucho que quiera, si no me aceptan la renuncia, o bien porque cumple con esto de que es dolosa o es intempestiva, me pongo en riesgo y tengo que aguardar a que la asamblea
en la reunión decida si sí o si no, también puedo ser removida. Pero No, tendrían, sí, perdón. No, que digo que también el suplente puede estar para eventualidades que no sea una renuncia, no sea un retiro definitivo del director, sino un viaje, una enfermedad. Exactamente, ¿no? exactamente, también en esos casos. Sí, y esos mecanismos los tenemos previstos directamente en el estatuto, ¿no? Sí, todo lo que tiene que ver, es decir, sí la ley prevé que pueden designarse suplentes y puede estar, pero la particularidad que tenemos en las sociedades es que el estatuto es como donde se delimita la vida diaria y el cotidiano, es decir, poder el estatuto de manera más específica, decir cuántos suplentes, cuáles son las funciones en las cuales se permitirá o no tal o cual actuación del suplente. Sí, eso en el estatuto. Ahí también depende si tenemos un director, que es lo normal, sí, general, y un suplente, que es importante. Pero en algún caso la ley me dice, no, tenés que tener más de uno. En el artículo, en los casos del 299, que me dicen, señor, claro, vos tenés que tener 3 o más. Entonces claro, ahí también el tema de los suplentes varía porque... Exactamente. Esto que mencionas es importante, es decir, tenemos que diferenciar, que no fue realizado y me parece, gracias por el aporte, entre si estamos hablando de sociedades anónimas cerradas o las sociedades anónimas abiertas, esto del 299 que vos mencionás, porque si estamos dentro de las sociedades anónimas cerradas, podrá ser unipersonal o pluripersonal el directorio, en tanto que si estamos dentro de las sociedades anónimas abiertas del 299, ahí, bueno, salvo las AO, es decir, el inciso 7, en el cual hay claramente, pero en el resto vamos a hablar de 3 o más directores, esto es correcto. ¿Y cómo es el tema del control de la sindicatura, consejo de vigilancia, y cómo es el tema del control estatal que tienen las del 299? Sí, nosotros en cuanto a el control interno, que denominamos fiscalización, también es importante diferenciar esto. Hablamos de cerradas, hablamos de sociedades anónimas del 299, porque si hablamos de sociedades cerradas, entonces no es indispensable o no es obligatorio que exista la sindicatura. Podrá estar la sindicatura, podrá estar el consejo o se podrá prescindir. Controlan los mismos socios. En tanto pero que... también tiene un control con los balances, ¿no? Sí. Ahora, en las sociedades anónimas abiertas, la ley me dice, bueno, mire, tiene que haber una sindicatura. Que acá esto que mencionábamos hace un ratito, para ser síndico tiene que ser abogado o contador y tiene que tener domicilio real en la República. Ahora, si el estatuto lo prevé, se puede prescindir de la sindicatura en tanto exista un consejo de vigilancia. Cuando nosotros hablamos de consejo de vigilancia, a lo que hacemos referencia es a un órgano que va a fiscalizar, que sí o sí va a estar compuesto por accionistas de 3 a 15, dice la ley, y que no hace falta que sean profesionales, pero sí tienen que ser accionistas. Cuando nosotros hablamos de sindicatura decimos, no, mire, puede o no ser accionista. La regla en la sindicatura puede prescindirse o pueden estar ambas. También podría crearse un consejo y no prescindirse de la sindicatura. Pero sería poco práctico, ¿no? Sí, es poco común. Sí. Te pregunta, ¿qué es el control estatal? Como para terminar el tema de cerrar la charla, ¿qué es que me controla el Estado? Porque normalmente siempre me controla en algunas sociedades la Constitución, ¿no? O sea, Sí. después veremos que en algunos casos no. Tal cual. Pero, en el caso de las CCA, si bien son las más populares, son las que más control tienen por lo que implica en el mercado. Va a depender si estamos hablando de las sociedades SA del 299 o no. Si estamos en las del 299, va a ser mucho mayor el control. Entonces el control del Estado no va a ser solo respecto de el acto constitutivo, la modificación al estatuto y cuando se modifique algo específico. También va a ser respecto de la disolución, también va a ser respecto del funcionamiento. En tanto que cuando hablamos de las sociedades anónimas cerradas es muchísimo menor, implica esto, ¿no? Quizás al momento de
el nacimiento de la persona jurídica, si hay alguna modificación sustancial, y no mucho más. En el caso de la PAS 99 es muchísimo mayor y está bien que así sea. Si lo pensamos, es correcto que así sea, está bien diseñado que así sea. ¿Alguna pregunta para cerrar? No, me había quedado con como hacer una breve distinción de todo eso que vos venís diciendo con respecto a la fiscalización, entonces para que quede como así pasado en limpio, que si la ley no me exige el órgano de fiscalización, fiscalizan los mismos socios, sí, al órgano de administración. Esto es en las cerradas. Sí, y hablando del resto de las sociedades en general, más allá de las sociedades anónimas, ¿no? Y después entonces puedo tener el órgano de fiscalización organizado en sindicatura y o en consejo de vigilancia. Y ahí cuando al principio dijimos lo de los profesionales, la sindicatura sí exige, en todo caso, que sea abogado o contador, ¿no? Digo eso como que podría, me había quedado con... ser una sociedad, pero que tiene que estar exclusivamente integrada por abogados y contadores. O sea, quien ejerza la fiscalización, que sea otra sociedad encargada de eso. El síndico podría ser un abogado, un contador o una sociedad, pero que esté compuesta solo por abogados y contadores y en la medida en la que tenga responsabilidad solidaria. Y el último, los directores los nombran los socios y al órgano de fiscalización también. En lo que tiene que ver con el consejo y a la sindicatura también son elegidos en virtud, si tenemos consejo, vale aclarar que además necesito una vez al año una auditoría realizada por profesionales. Así que... Bueno, muchísimas gracias, Rita, por esta explicación. Bueno, nos vemos en el próximo episodio y acuérdense que está el mail para cualquier duda, empresariofc@gmail.com. Hasta luego.